dado pues que algunos, eh, según pues ahí los datos, ¿verdad? No, no ingresan. Entonces vamos a tomar nota que solo yo, en este caso, daremos el acceso. Estamos entonces discutiendo la primera unidad de esta asignatura, Teoría del Estado. Ya la comenzamos, la temática sobre el concepto, el objeto y el método en la teoría del Estado. Dado que en este contexto, después de este periodo de vacaciones, bueno, es necesario recordar algunas cosas de lo que ya hemos visto. Entonces vamos a repasar ciertos conceptos importantes. Vamos a revisar entonces nuestra presentación y ustedes la tendrán a la vista. Luego vamos a enviar también dicha presentación a su correo institucional y por otro lado también al grupo estudiantil que ustedes tienen. Vamos a presentar entonces la temática. Permítame un segundo. Vamos a ver. Vamos a compartir. Bueno, ahí tenemos la presentación sobre la primera unidad. Algunas cosas ya la abordamos, como el caso de los objetivos, el caso de las evaluaciones, en el cual pues ahí tenemos 4 cómputos alrededor de la asignatura y así sucesivamente. Entonces lo que interesa ya en este contexto es que examinemos, o que recordemos, mejor dicho, el concepto teoría del Estado. El concepto teoría del Estado, que ya también lo aclaramos. Vamos a ver si hay estudiantes pendientes para ingresar. Tenemos 2. Ahí lo estamos admitiendo. Muy bien, entonces mencionaba que el concepto teoría del Estado es en sí un concepto científico. La teoría del Estado es ciencia política o forma parte de las ciencias políticas. Por lo tanto, nos interesa revisar qué estudia, de qué se encarga la teoría del Estado. Entonces aquí tenemos en la presentación, tenemos 6 conceptos o 6 elementos, mejor dicho 5. Dice que la teoría del Estado estudia el origen, evolución, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. Esa es en sí el propósito de esta ciencia, que en nuestro caso es una asignatura, pero con ese nombre científico llamado teoría del Estado. Entonces, la teoría del Estado se encargará de estudiar el origen, la evolución, la estructura, la justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. Como ven ustedes, en este contexto no tenemos en particular un Estado, es decir, no estamos diciendo que la teoría del Estado se limita a estudiar el Estado griego, el Estado esclavista, o el Estado monárquico, o el Estado moderno,
el Estado socialista, no se limita a estudiar el Estado medieval, sino más bien el propósito de esta ciencia es estudiar todos estos elementos que hemos mencionado acá: el origen, la evolución, la estructura, la justificación y el funcionamiento, y por lo tanto la finalidad del Estado. ¿De cuál Estado? De cualquier Estado. Es decir, puede encargarse del Estado griego, del Estado romano, del Estado medieval, del Estado constitucional, capitalista o liberal, o el Estado moderno también socialista. Por lo tanto, esta ciencia hace estudios generales tomando en cuenta estos elementos, independientemente, repito, del Estado que se trate, independientemente, cualquier tipo de Estado. Es una ciencia pues que estudia los elementos fundamentales del Estado, tomando en cuenta cuál fue su origen. Puede ser que la ciencia de la teoría del Estado se dedique a estudiar el origen del Estado griego, como también puede dedicarse a estudiar el origen del Estado romano, el Estado moderno, constitucional, liberal. Puede estudiar su origen. ¿Me explico? Entonces, no es una ciencia que solamente se va a dedicar a un tipo de Estado, sino de manera general a cualquier Estado a lo largo de la historia y del momento actual. Ese es el asunto, estudiantes, que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, es una ciencia que estudia el Estado. ¿Qué Estado? Cualquier Estado en historia, y eso va a depender del interés que pueda existir en un investigador de estudiar un Estado en particular. Alguien puede dedicarse a estudiar el Estado moderno, entonces hace uso de los conceptos que maneja la teoría del Estado y estudia el origen del Estado moderno, constitucional. Así como otro investigador puede dedicarse al Estado romano. Entonces, la ciencia de la teoría del Estado da para cualquier estudio de cualquier Estado, en cualquier época o tiempo, ¿verdad?, que el investigador esté interesado. Ese es el asunto, ¿verdad?, que aclaramos en este punto. Entonces, ahí estamos en este elemento. Luego, hablamos cuál es la investigación que hace el Estado como teoría científica. ¿De qué investiga la teoría del Estado como ciencia? Investiga, dijimos, lo permanente al fenómeno estatal. Investiga la realidad estatal. Entonces, desde que apareció el Estado como fenómeno, no ha dejado de ser. El Estado es un fenómeno permanente. Desde que aparece el Estado, y ahí tenemos una gama de teorías políticas que explican del origen del Estado, cualquiera que sea la interpretación que se le puede estar dando desde un enfoque de una teoría en particular, lo que vamos a decir es que el Estado, desde que apareció en historia, desde que la humanidad hizo al Estado, nunca ha dejado de ser. Por eso, tenemos aquí que es un fenómeno permanente. Otro punto importante es que también el Estado tiene una realidad. Esa realidad la tiene a su interior como también al exterior. ¿Me explico? Es decir, el Estado tiene una realidad estatal en su interior. El Estado tiene vida en su interior. Ahí se le llama realidad estatal. Pero también el Estado genera una realidad estatal fuera de él. Es decir, estamos hablando de el sistema social, económico, político en general. Por lo tanto, hay una vida propia del Estado, interna,
¿A dónde encontramos esa vida del Estado a nivel interno? Lo encontramos a la luz de los órganos del Estado. El Estado tiene órganos, bien lo saben ustedes, 3 órganos, o llamados poderes clásicamente, hartamente mencionados acá, caso del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esos son llamados órganos, también son llamados poderes. Eso lo aclaré en un punto de clase. Se llaman poderes desde la teoría clásica política y se llaman órganos desde la teoría política moderna, contemporánea. ¿Ya? Bueno, espero que me estén siguiendo con todo esto, con esta explicación. Entonces ahí tenemos que el Estado tiene una vida interna a través de los órganos, pero también genera una vida externa, que es donde el Estado tiene la capacidad de ejercer ese poder, esa soberanía, y ese sistema es la sociedad. Son los niveles que están en el sistema político, económico, social, etc. También esa es llamada realidad estatal. ¿Cómo se interpreta esta realidad estatal? ¿O de qué forma la teoría del Estado hace uso o estudia esta realidad estatal? La estudia desde el nivel sociológico, desde lo jurídico, ahí lo tenemos, desde lo jurídico y también desde lo político. O sea que son 3 aspectos o 3 elementos para interpretar esa realidad estatal. Se puede interpretar desde la sociología, desde lo jurídico y desde lo político. Son 3 niveles de interpretación. Entonces, ¿qué podemos decir alrededor de esto? Podemos decir lo siguiente, que así como están estos 3 niveles para interpretar la realidad estatal, desde lo sociológico, lo jurídico y lo político, vamos a decir que también en estos niveles se pueden agrupar teorías políticas, teorías del Estado en concreto. Hay teorías del Estado que tienen un referente sociológico, teorías sociológicas, hay teorías jurídicas del Estado y hay teorías políticas del Estado. ¿Me explico? O sea, la realidad estatal puede ser interpretada en estos niveles, sociológico, jurídico y político. Pero además, repito, tenemos un grupo de teorías del Estado con pensadores, con escuelas, con sistemas de pensamiento. Entonces, son teorías sociológicas, teorías jurídicas y teorías políticas. Entonces, ahí no perdamos de vista eso, ¿verdad? Que tenemos ahí pues también grupos de teorías. Bueno, y por otro lado también definimos qué es el Estado. El Estado, entonces, ¿qué será? Dentro de esta ciencia llamada teoría del Estado, ¿será objeto? ¿Será método? ¿O será otra cosa? Menos esas 2. Realmente que el Estado es el objeto de esta ciencia. El objeto de la teoría del Estado es el Estado. Un Estado como categoría genérica, como categoría amplia. Como ven, no se encarga solo de estudiar un Estado en particular, sino que se encarga de estudiar el Estado de manera general. Muy bien. Para definir qué es el Estado, vamos a decir que tiene un sentido restringido y un sentido amplio. Sentido restringido y sentido amplio. El sentido restringido es, en otros términos, un sentido meramente específico que se traduce en la naturaleza del Estado. Veamos acá.
Dice que en sentido restringido es la organización del poder político dentro de una comunidad nacional. Ese es el Estado. El Estado es una organización del poder político dentro de una comunidad nacional. Esa organización del poder político que vemos ahí, que la podemos revisar acá, es variada en algunos países. Por ejemplo, si queremos revisar la organización del poder político de los Estados Unidos, o sea, acerca del Estado, cómo está organizado políticamente el Estado en este país, me refiero a los Estados Unidos, y cómo está organizado el poder político de Inglaterra. ¿Cuál es la naturaleza del poder político organizado en El Salvador, en Argentina, en Chile, en Brasil? Podrán tener ciertas variables comunes, pero cada país tiene hasta cierto punto algunas diferencias de esa organización del poder político. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un Estado organizado políticamente a nivel del presidencialismo. Mientras tanto, Inglaterra tiene un poder político organizado desde el Parlamento. Este ejemplo nos aclara entonces que la organización del poder político puede variar en un país determinado. Claro está que lo común de la modernidad es que todos los estados tienen una constitución, todos los estados en su mayor parte tienen un poder tripartito, es decir, dividido en 3 secciones o poderes. Entonces eso es común para todos los estados, pero hay diferencias. Eso nos lleva entonces a considerar que en sentido restringido el Estado es un poder organizado políticamente, o podemos variar de otra forma, podemos decir que es una organización del poder político dentro de una comunidad nacional. No lo dice aquí la definición qué tipo de organización, simplemente nos está dando una definición general, que eso es lo más importante. Entonces, cuando nos referimos en sentido restringido, que es el Estado, nos referimos a esa realidad estatal propiamente dicha, o sea, la forma en que ese poder político está organizado. Y en sentido amplio es toda agrupación organizada políticamente. En sentido amplio no se refiere a un Estado con 3 poderes, sino que se refiere a cualquier tipo de Estado de organización política. Es decir, los hombres tienen niveles de organización. Puede ser en una junta directiva, en una comunidad, puede ser en una empresa, en fin, en una colonia, ¿verdad? Una asociación. Eso es un Estado, porque hay una organización, hay una estructura de dirección de esa comunidad. Por lo tanto, es un Estado. ¿Verdad? Es un Estado, pero no un Estado de manera restringida, sino que es la expresión de una organización que tiene la sociedad y que le da una estructura, le da un poder para dirigir, pues, dependiendo de su naturaleza, lo que se le encomienda a esa directiva, a esa comunidad. Entonces tengamos en cuenta de que cualquier tipo de organización política es un Estado, es una realidad pues que tiene una estructura.
Luego nos dirigimos con una pregunta: ¿cómo estudia la realidad estatal la teoría del Estado? Lo estudia desde el nivel sociológico, jurídico y político. Este es muy parecido a lo anterior, ¿verdad? Que investiga esa realidad estatal desde una interpretación sociológica, jurídica y política. Acá nos está diciendo cómo estudia la realidad estatal la teoría del Estado. También lo estudia desde lo sociológico, desde lo jurídico y desde lo político. Realmente que entre estudiar e interpretar son dos verbos totalmente diferentes, porque la interpretación es ya un proceso de avanzada después que se ha hecho un estudio. Usted estudia, luego interpreta. Entonces, la interpretación es una expresión cualitativa de un estudio. Podemos estudiar y luego trascender a la interpretación. La interpretación es un segundo estudio, por decirlo de esta manera, pero ya procesado intelectivamente de cómo entiendo esa primera lectura que hice. Entonces aquí la realidad estatal es analizada, es estudiada a través de lo sociológico, desde lo jurídico y desde lo político. También mencionarles que estos niveles de estudio, también al igual que las interpretaciones de esa realidad estatal, está asociado a los grupos de teorías sociológicas, teorías jurídicas y teorías políticas del Estado. O sea, hay una gran cantidad de teorías acerca del Estado, cómo el Estado se originó. Por eso, acá al inicio, manejamos que estudia la teoría del Estado. Entonces, la teoría del Estado estudia el origen, la evolución, la estructura, la justificación, el funcionamiento y finalidad del Estado. Muy bien. Pero, cuando ya pasamos a la parte de la interpretación y a la parte del estudio de la teoría del Estado, nos vamos a dar cuenta que cada conjunto de teorías, sean teorías sociológicas, sean teorías jurídicas o políticas, dependiendo del referente que tengan las teorías, haciarán el estudio del origen del Estado, del funcionamiento, de la justificación, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a estudiar una teoría religiosa del Estado, vamos a encontrar que el origen del Estado se debe a un mandato divino. ¿Ya? Vamos a decir que el Estado tiene un origen divino. Pero si nos vamos a una teoría sociológica, vamos a decir que el origen del Estado se debió a un contrato social. Y en el caso jurídico, para decir algo, pues el origen del Estado se debe también al mismo derecho, al mismo origen del derecho. Entonces vamos a tomar nota que definitivamente hay una gran cantidad de teorías del Estado, ya en particular, es decir, representadas por escuelas, por pensadores, que explican a su entender todo acerca del Estado, pero tomando como nota, repito, un referente, ya sea sociológico, jurídico o político. Por lo tanto, el compromiso de la asignatura es analizar, en su mayor parte,
las principales teorías del Estado, ¿verdad? Representadas pues por algunas escuelas, que eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Nos interesa en este momento, en esta primera unidad, tener claro de qué trata la materia, como en este sentido, cuál es el objeto de la teoría del Estado, cuál es el método que estudia, ¿verdad? Para luego dedicarnos específicamente a hacer los análisis de las diferentes teorías que hablan del Estado. Muy bien, entonces ahí tenemos ese punto. Luego hay múltiples puntos de vista. Múltiples puntos de vista. O sea, el punto de vista es tener un referente, tener una marca, por decirlo así, acerca de todo lo que se habla del Estado, tener una coordenada y decir, bueno, ¿cuáles son los puntos de vista del Estado? Bueno, hay puntos de vista históricos, hay puntos de vista jurídicos, económicos, sociológicos y políticos. Entonces, todo esto también nos da a entender, ¿verdad? Nos da a entender los referentes que se hablan del Estado mismo. Hay explicaciones históricas del Estado, hay explicaciones jurídicas, hay también interpretaciones económicas por el cual el Estado surgió. Ahí pues entra en juego básicamente la propiedad, los aspectos sociológicos, es decir, la sociedad envuelta en la historia en graves problemas, conflictos, pérdida de libertades. Entonces, las sociedades se pusieron de acuerdo y construyeron el Estado. Esa es una cuestión sociológica. Y política, pues lógicamente el Estado es un poder. El Estado tiene una fuerza y por lo tanto la misma sociedad también, por el deseo de tener ese poder, influencia, intereses, entonces hace el Estado, ¿verdad?, como una organización política para direccionar una sociedad. Luego acá pues analizamos a un pensador, a Leibniz. Aquí estamos entrando a ciertas clasificaciones de teoría del Estado como ciencia. O sea que cada pensador, cada tratadista, cada estudioso de las teorías del Estado hace ciertas clasificaciones. Y ahí tenemos a Leibniz. Leibniz habla de que la teoría del Estado se clasifica en teoría general del Estado y teoría particular del Estado. Así hace la clasificación Leibniz. Entonces dice Leibniz que teoría general del Estado es una doctrina social del Estado, doctrina jurídica del Estado o derecho político. Esto lo explicamos en la clase anterior. Luego, teoría particular del Estado. Es una doctrina especial, una doctrina individual. Así lo clasifica Leibniz. Entonces, para acá nos interesa, de acuerdo a la clasificación de Leibniz, ¿cómo lo clasifica Leibniz? Bueno, la teoría del Estado, para Leibniz, la clasifica en teoría general del Estado y teoría particular del Estado. ¿En qué consiste la teoría general? Doctrina social del Estado, doctrina jurídica del Estado o derecho político. Simplemente Leibniz dice que el Estado tiene una base social y una base jurídica. Mientras tanto, en la parte, digamos, individual o particular, dice que el Estado tiene una doctrina especial y una doctrina individual. Como doctrina social del Estado,
el Estado tiene un sentido, es decir, el Estado se debe a los grupos humanos. Pero ese Estado tiene una doctrina jurídica, es decir, tiene un fundamento, es el derecho. Y por lo tanto, ese derecho expresado en el Estado también tiene un componente político. Repito, el derecho político es aquel derecho que se manifiesta previamente a la consumación o a la expresión literalista del derecho mismo. Es decir, cuando hay condiciones para preparar una ley, se analizan los artículos, se quita algo o se pone o se incorpora o se reforma. Todos esos ambientes previos a una votación ya para tomar el acuerdo de una ley, a eso se le llama derecho político, porque el ambiente antes de ser un derecho literal, un derecho propiamente cerrado o dogmático, como hemos expresado en la otra materia, sufre un ambiente político, un ambiente de acuerdos, de consensos, disensos, de negociaciones entre los que van a hacer la ley, cuáles son los intereses. Todo ese ambiente es derecho político. Ya cuando se vota, cuando ya tenemos la ley en mano, ese ya es el derecho propiamente dicho. En el caso de las teorías particulares del Estado, dice Leibniz que tiene una doctrina especial y una doctrina individual. Quiere decir que el Estado se debe a doctrinas especiales. Eso puede suceder a lo largo de la historia. Cada Estado se originó de acuerdo a una doctrina especial y de acuerdo a una doctrina individual. ¿A partir de qué? Posiblemente de grupos interesados en hacer un Estado de acuerdo a los fundamentos de esos grupos, de esos intereses individuales. Aquí podríamos enfatizar que en el caso de la teoría marxista señala que el Estado se debe a los intereses de la clase dominante. Eso dice la teoría marxista. Entonces aquí significa que el Estado para el marxismo tiene una doctrina especial y una doctrina individual. En otros términos, el Estado se configura a partir de intereses, de grupos aglutinados, donde son comunes dichos intereses y fundamentan una doctrina. Que por cierto, toda doctrina tiene intereses, pero, oigan bien, las doctrinas en sí, si bien tienen intereses muchas veces de grupos, esas doctrinas, la pretensión es en este caso universalizar los principios de esa doctrina. Ninguna doctrina va a decir apelamos a nuestros intereses, a estos grupos, a estos sectores. No, toda doctrina, su propósito es universalizar los principios, el sistema de pensamiento, los valores, porque el propósito es multiplicar adherentes, nuevas personas que crean o que tengan fe en esa doctrina. A eso refiere la universalización de las doctrinas políticas. Todas las doctrinas pretenden universalizarse, es decir, tener una gran cantidad de personas que tengan una creencia en esa doctrina, sea esta religiosa, económica, política, etc. Bueno, aquí pasamos a Kelsen.
Kelsen dice que hay un formalismo jurídico. Hans Kelsen. Hay un formalismo jurídico y dice que la teoría del Estado es una teoría que se clasifica en teoría general del Estado y teoría especial del Estado. Bueno, el formalismo jurídico es una escuela. Ustedes creo que verán, o si es que ya lo estudiaron, lo más seguro, las escuelas del derecho, o en el derecho. Entonces, una escuela que se llama formalismo jurídico. Hay otra que tiene el nombre de historicismo jurídico. Entonces, el formalismo jurídico es una escuela. Kelsen es un representante de esta escuela. Pero en relación a la teoría del Estado, dice Kelsen, la teoría del Estado se clasifica en teoría general del Estado y teoría especial del Estado. Vamos a ir analizando poco a poco en qué consiste este formalismo jurídico de Kelsen. Lo que nos interesa por el momento es tener claro la clasificación que hace cada pensador, ¿verdad? No vamos a incorporar todo de una vez acá, sino que vamos a ir por paso para que se nos vaya quedando. Ya puedo decir, por ejemplo, en el caso de Leibniz, ¿cómo clasifica el Estado? La teoría del Estado. Leibniz clasifica en teoría general del Estado y en teoría particular del Estado. Mientras tanto, Kelsen la clasifica en teoría general del Estado y teoría especial del Estado. Entonces ya estamos jugando con ciertas clasificaciones que se hacen acerca de la teoría del Estado como ciencia. Repito, nos interesa por el momento esta clasificación. Después vamos a meter en qué consiste la teoría general del Estado y en qué consiste la teoría especial del Estado. Por el momento nos interesa la clasificación. Vamos a ir paso a paso para que las cosas sean más productivas y que ustedes recuerden. Se trata de que ustedes se apropien de este conocimiento y si no recordamos, regresamos otra vez al punto hasta que eso se nos vaya a quedar. Entonces puedo jugar con un par de clasificaciones. Heller, que dice Heller, y que dice Kelsen, de la teoría del Estado. Estamos en una clasificación de esta ciencia. Pasamos ahora pues a Heller. Repito, aquí tenemos a Leibniz, a Kelsen y a Heller. Ahí la corrección. Mencioné a Heller previamente. Heller dice que hay una sola teoría del Estado y es la teoría del Estado occidental. ¿A qué escuela pertenece Heller? A la escuela de la comprensión realista. Esta es la escuela de Heller. Ahí lo tenemos. Escuela de la comprensión realista. Mientras que Kelsen habla de la escuela, él es representante de la escuela del formalismo jurídico. Entonces, regresando a Heller. Heller dice que existe la teoría del Estado occidental. Solo existe la teoría del Estado occidental. Pregunto, en este momento, ¿tienen ustedes referencia? ¿Quién es el Estado occidental? ¿Quién es el Estado occidental? ¿Será el Estado liberal, constitucional? ¿O será el Estado socialista? Me imagino que ustedes han escuchado en este conflicto
entre Rusia y Ucrania, dicen la sociedad occidental está apoyando a Ucrania. Las sociedades occidentales o los estados occidentales. ¿Quiénes son esos estados occidentales? Buen día, licenciado. ¿Días? Para mí los estados occidentales son bueno, mi forma de ver son los estados liberalistas, porque si tenemos del otro lado está Rusia y la misma China como estados comunistas socialistas. Muy bien, José Luis, gracias. Sí, los estados occidentales, llamados así, son los estados liberales, estados democráticos representativos. Ampliamente podemos decir aquellos estados que tienen sus raíces en el capitalismo o liberalismo económico y político. Esos son los estados occidentales. Entonces, regresando al punto que traemos en la discusión, es que Heller sostiene que solo existe la teoría del Estado occidental. Quiere decir que el Estado occidental son los estados capitalistas, los estados democráticos, los estados constitucionales. Entonces, para Heller dice, olvídense de cualquier otra teoría del Estado. La teoría del Estado que explica toda la naturaleza de los sistemas es la teoría del Estado liberal, la teoría del Estado occidental, la teoría capitalista del Estado. Entonces Heller de entrada desecha cualquier otro tipo de teoría y para él el Estado puede ser estudiado, puede ser analizado, encontrar su origen, sus funciones, la justificación, el fin, a través de la teoría occidental. O sea, todo el Estado pretérito, allá en Grecia, en Roma, en la Edad Medieval, puede ser estudiado, claro que sí, pero se tiene que estudiar desde la teoría del Estado occidental. O sea, la teoría del Estado occidental es la única capaz, dice Heller, que explica el origen del Estado y todo lo que hemos dicho acerca de la definición de teoría del Estado al inicio de la clase. Entonces Heller no va en la línea de Kelsen, no va en la línea de Leibniz, sino que Heller dice el Estado solamente puede ser analizado a través de la teoría occidental del Estado. O sea, la teoría liberal, la teoría capitalista, moderna. Eso es lo que Heller señala. Luego, tenemos ahí, dice Heller, el Estado se nos aparece como una realidad, como un hacer humano incesantemente renovado. Eso señala Heller. Repito, otra vez, el Estado se nos aparece como una realidad, como un hacer humano. Bueno, cuando el Estado nos aparece como una realidad, significa que el Estado es un fenómeno. El Estado es un fenómeno. ¿De qué tipo de fenómeno podrá ser el Estado? ¿O cuál es el contenido fenoménico de ese Estado? Es el contenido social, político, económico, jurídico. Pero dice que aparece desde el hacer humano, como un hacer humano. En otros términos, el Estado es creado por la humanidad y es creado desde una visión incesantemente renovada.
Es decir, el Estado como fenómeno, como realidad, es un fenómeno que ha venido cambiando, transformándose. ¿Y eso lo hace quién? La humanidad. O sea, el Estado no es para Heller, no es un Estado orgánico, no es un Estado natural, no es un Estado divino, sino que el Estado es un fenómeno que interviene en la humanidad y que se está renovando constantemente. Ese es el asunto desde la visión de Heller. El Estado se nos aparece como una realidad. Y en efecto, el Estado es una realidad. Ahí está el Estado. El asunto es que el Estado es un concepto muy complejo. Porque inclusive nosotros somos parte del Estado. La población es un elemento esencial del Estado. Nosotros como población, el territorio donde estamos asentados, ese es otro elemento. El derecho, el poder, son 4 elementos esenciales del Estado. Pero esos elementos, digamos, juegan un papel determinante en la configuración del Estado. Hay 2 elementos naturales, población y territorio, son elementos naturales del Estado. ¿Verdad? Físicamente nos podemos ver el territorio, podemos vernos nosotros como población, pero el elemento del poder y el derecho son elementos también en el Estado, pero son elementos más abstractos, ¿verdad? Ahora, en este caso, el Estado viene renovándose. No es el mismo Estado griego, el romano, medieval, monárquico, al Estado moderno, sino que hay transformaciones del Estado. Entonces Heller tiene una apreciación que el Estado se nos va apareciendo como una realidad y cada momento, ¿verdad?, a lo largo de la historia se nos va renovando, va cambiando el Estado. Bueno, aquí tenemos otro punto, ya separándonos un tanto de las clasificaciones, pero siempre recalcando acá, vamos a regresar un poco para recordarles quiénes clasifican, al menos a quienes hemos considerado en esta clasificación: a Leyenet, a Kelsen, a Heller. Entonces tenemos ahí una clasificación de la teoría del Estado, ¿verdad? No se les escape eso, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos a Leyenet, que hace una clasificación de la teoría del Estado, a Kelsen y a Heller. Esos son los puntos de vista, ¿verdad?, en la clasificación de la teoría del Estado. Los 3 pensadores, al menos por el momento: Leyenet, Kelsen y Heller, que clasifican la teoría del Estado. Ahora pasemos a las nociones científicas previas a la teoría del Estado. Vean el tema, por favor: nociones científicas previas, antes quiere decir, de la teoría del Estado. Primeramente tenemos la observación. La observación es el punto de partida. Sabemos de que toda ciencia parte de la observación. Toda ciencia. La ciencia tiene que constatar, tiene que revisar, tiene que mirar, tiene que detallar, como bien se le dice en la investigación, unidades de análisis. Se tiene una unidad de análisis, se observa. ¿Quién puede ser la unidad de análisis? Puede ser el poder del Estado, un órgano del Estado, una institución, la familia, la sociedad.
un centro de gobierno, una alcaldía municipal. Cuando uno toma un estudio, dice, tengo proyectado observar las siguientes unidades de análisis. Unidades de análisis pueden ser, repito, instituciones, grupos, personas, etc. Entonces acá tenemos que el punto de partida de la teoría del Estado es la observación. ¿Qué observa la teoría del Estado? Previa a configurar un estudio, observa comportamientos de los sistemas, observa el papel de las sociedades en la historia, observa, en este caso, el papel de aquellos sujetos, tanto individuales como colectivos, que configuraron el Estado. Lo importante es mirar la historia, es observar, es detenerse y de esa forma tener los primeros datos. La observación nos da ciertos datos de inmediato que son el punto de partida para profundizar en los estudios. La observación nos da ciertos datos importantes, pero no lo suficiente para seguir analizando. En consecuencia, toda ciencia parte de la observación. Luego, después, el Estado como noción científica es sociedad humana. Cuando analizamos Grecia, Roma y otros sistemas, vamos a tomar en cuenta que todo Estado a lo largo y ancho de la historia es una sociedad humana. No es que la sociedad humana, millones de personas estén concentradas en el Estado, no. Se le llama Estado como sociedad humana porque es producción de un acuerdo de una sociedad. Por eso es sociedad humana, porque es producto de un acuerdo que tuvo una sociedad para configurar el Estado, independientemente si es griego, romano, medieval, moderno, etc. El Estado es sociedad humana. ¿Por qué? Porque el Estado es una configuración de la práctica de las sociedades. Por eso es sociedad humana. El Estado no es metafísico. El Estado no es oculto. El Estado, digamos, no es teológico. El Estado es sociedad humana. Repito, sociedad humana porque el único que tiene, digamos, la calidad de ser el constructor del Estado es la sociedad. Eso lo puede sostener una teoría sociológica, pero si le preguntamos a una teoría religiosa, el Estado no es sociedad humana. El Estado es creación divina. ¿Me explico? Entonces ahí nosotros a lo largo de este estudio vamos a ir aclarando los diferentes puntos de vista en las teorías. Y como el compromiso de la asignatura es estudiar todas las teorías, las más sobresalientes, para tener pues mucha claridad de lo que es el Estado en sus diferentes versiones. Ahora, por último, como estamos en un Estado moderno, un Estado contemporáneo, en un Estado que se originó en el siglo XVIII, en ese siglo de las luces, en ese siglo, digamos, de las grandes transformaciones, donde se dio el Renacimiento, la Ilustración. Entonces, la mayor parte de los estados en el mundo, en el sistema mundo, son estados que tienen sus raíces en el liberalismo.
Pero eso no significa que no hay otros tipos de estados en historia, desde la antigüedad, pasando por la edad medieval. Pero ya cuando analizamos el derecho, cuando analizamos la Constitución, cuando hacemos estudios de corrientes constitucionales, entonces no los vamos a ir a estudiar teorías medievales o teorías antiguas, sino que nos vamos a ubicar en las teorías modernas del Estado. Ahora, si usted hace un estudio, ¿verdad?, del Estado constitucional, tiene que remontarse a los antecedentes históricos del Estado constitucional. Y es todo lo que se representa a lo largo, ¿verdad?, de los tipos de Estado que han existido, que no eran constitucionales, pero que de alguna manera ya existía también el derecho, ¿no? Entonces, en este caso, el Estado es sociedad humana. Otro punto es que esa sociedad llamada Estado se encuentra establecida en un territorio. Entonces no puede haber Estado si no hay territorio. Y el Estado tiene como contenido la parte humana. O sea, el Estado somos todos, en otros términos, como población, repito, somos elementos del Estado. Entonces, en el primer caso, el Estado de sociedad humana es porque nosotros como población ahí estamos, metidos en el Estado. Pero como población también necesitamos un territorio. Entonces, ese grupo llamado humano se encuentra en un territorio. Son condiciones para que el Estado tenga sentido. El otro es que ese Estado tiene una estructura por un orden jurídico. El Estado tiene una estructura y esa estructura es el orden jurídico. Este orden jurídico, repito, puede variar dependiendo del tipo de Estado. Por eso ubicaba el ejemplo de Estados Unidos e Inglaterra. Los dos son estados modernos, pero tienen diferencias y tienen aspectos comunes. Pero lo interesante es que los dos tienen un orden jurídico, al igual que el Estado salvadoreño tiene un orden jurídico que puede variar con el orden jurídico que tiene un Estado en el Medio Oriente. Puede variar, eso no importa. Lo que importa es que cada Estado tiene un orden jurídico. Eso es lo que a nosotros nos interesa. El otro punto es que el Estado está definido por un poder soberano. Por un poder soberano. Ese poder soberano ha venido también transformándose a lo largo de la historia. Ese poder soberano, el poder en la edad medieval, la soberanía radicaba en el rey, en el monarca, príncipe, la familia aristocrática. Esa era la naturaleza de la soberanía. Pero con el Estado moderno deja de ser una soberanía personal y se convierte en una soberanía impersonal, y ahí se califica al poder del Estado moderno como poder soberano. Entonces, la soberanía no la tiene el presidente, no la tienen los ministros, no la tienen los diputados. Nadie de una administración de gobierno en el mundo actual, en cualquier estado, la soberanía no radica ahí en la persona, la soberanía radica en el poder que tiene el Estado. Por eso es impersonal. En la edad medieval sí, el rey era el soberano. Él era el que tenía esa calidad. ¿Cuál es el fin del Estado? El fin del Estado es el bien común. El bien común. Bueno, estos son los puntos de vista, son las nociones científicas previas a la teoría del Estado, o sea, previa para construir la definición que es el Estado desde la teoría misma.
desde la teoría del Estado. Entonces, para la siguiente sesión voy a pedirles un favor, que investigue cada quien por su cuenta, ¿verdad?, en qué consiste el bien común. ¿Qué es el bien común? Vamos a pedir alguna participación de manera aleatoria. ¿Qué es el bien común para la siguiente clase? Como mencioné al inicio, ¿verdad?, esta jornada no será completa porque tendré que presentarme a la facultad. Después de una vacación tenemos que acercarnos para hacer del conocimiento que estamos reincorporados nuevamente al oficio, ¿verdad?, que nos corresponde. Entonces, jóvenes estudiantes, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, veamos adelante. ¿Alguna pregunta? Buenos días, licenciado. No sé si me escucha. Me pidió la compañera Katie Lisbeth Posada Guevara que le informara que no se iba a poder conectar a la clase por motivos de salud. Muy bien. ¿Me repite el nombre, por favor? Katie Lisbeth Posada Guevara. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. La orden. Bueno, jóvenes, entonces nos veremos en la siguiente sesión. Pasen muy buenos días todos. La siguiente clase el día de mañana, en la otra asignatura, pendiente siempre. Siempre recuerden revisar el correo institucional personal, que es el canal oficial de comunicación que tenemos. Pasen muy buenos días, jóvenes. Buenos días, licenciado. Gracias, licenciado. La orden. Gracias, Lic. La orden, buenos días.